Muy bien. Entonces, ahora vámonos con, ¿ya tienen tomado estos datos? Ok, muy bien. Entonces, ahora vámonos a demostrar que esta expresión cosenoidal del dominio del tiempo continuo sí cumple con el criterio de periodicidad, que es este. Aquí este criterio dijimos X, pues X cualquiera, puede ser un coseno, puede ser ese triangular, puede ser lo que sea. Pero a mí me interesa mucho demostrar que en el caso del coseno, que es el que también van a usar con mucha importancia en el siguiente curso, este coseno es periódico, o sea, cumple, pero ustedes me dirían, pues aquí se ve, profesora, ¿para qué lo tengo que demostrar? Se ve que se repiten los valores una y otra vez, no importa que lo corra, ¿no? Y si le cambio la frecuencia de oscilación, va a ver usted que se sigue cumpliendo, que después de un cierto tiempo T mayúscula se vuelven a repetir los valores. Sí, pero es importante hacerlo, la demostración, no gráficamente como esto, sino de manera general, matemáticamente. Entonces, ahí les va. Entonces, tenemos que yo necesito demostrar que a veces el coseno de omega, en lugar de T minúscula, ahora tengo T más T mayúscula, donde T mayúscula es el periodo, más teta. ¿Sí? Yo tengo que demostrar que este de aquí es igual a coseno de omega T minúscula más teta, porque entonces en ese momento cumplo con el criterio de que X de T minúscula más T mayúscula es igual a X de T minúscula. Muy bien, entonces aquí sustituí el argumento por T más T mayúscula. Ok, entonces esto puedo escribirlo como A coseno de omega T más teta más omega T. Ahora, utilizando identidades trigonométricas que ustedes también tienen que rescatar y tienen que tener sus tablas, el coseno de A más B, ¿verdad? Es el coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Eso también seguramente lo han utilizado. Entonces, aplicándolo aquí y suponiendo que A mayúscula es omega T más teta, no confundirse este A con este A, perdón, Este A es el de la amplitud, este A es el del ángulo que viene aquí adentro. Tuve que haberle puesto A1 para que ustedes no se confundieran. Pero bueno, suponiendo que A mayúscula es este, omega T más teta y B es omega T, y aplicando esta identidad trigonométrica tendríamos A veces el coseno de omega T más teta por el coseno de omega T, menos el seno de omega T más teta por el seno de omega T. Ahora, es importante lo que estoy diciendo. Omega por T, ¿quién es omega? Dijimos que era 2pi veces F en ciclos por segundo. Pero ¿quién es F? Es el inverso del periodo. Entonces, esta F con esta T se cancelan y me queda que omega por T es 2pi, ¿verdad? Por lo que estoy diciendo, ¿correcto? Entonces, coseno de 2pi es 1, pero el seno de 2pi es 0, ¿correcto? Entonces, este desarrollo que está aquí me llega nada más a tener a coseno de omega t más teta, que es lo que puse aquí abajo. Entonces, estoy demostrando para un solo coseno que oscila a una sola frecuencia, que sí es periódico, que sí cumple con el criterio de que la función en T más T mayúscula es igual a la función en T minúscula, donde T mayúscula es el periodo. ¿Correcto? Entonces ya vieron la demostración. Para cualquier coseno oscilando a cualquier frecuencia, omega mayúscula o F mayúscula. ¿Correcto? Muy bien. Ok, ahí está la demostración general, ¿verdad? Ok, entonces ahora la pregunta es, bueno, ya me demostró usted que un coseno, que era evidente gráficamente, ¿verdad? Yo ya lo sé que gráficamente cumple el criterio, pero ya me lo demostró usted de manera general para cualquier frecuencia, para cualquier desfasamiento, que sí es periódico. ¿Qué pasa si ahora sumo dos cosenos de diferentes frecuencias? ¿La suma es también periódica? No, puede ser que no, ¿correcto? Ese es un problema, ¿sí? Ese es un problema, pero por favor recuerden esta propiedad ahorita y para señales y sistemas 2, ¿sí? Entonces, la suma de dos cosenos oscilando a dos frecuencias, su suma es periódica, es decir, resulta en una señal que es periódica, no. Entonces veamos
¿qué sucede? Si yo ya tengo a la extensión del criterio, la suma de x1t más t mayúscula más x2t más t mayúscula debería de ser igual a la x1 de t más x2 de t para todo t, ¿sí? Ahora, bien, este criterio en la ecuación 1 se va a cumplir siempre y cuando suceda lo siguiente. Vamos a suponer que x1 es periódica con periodo t1, el que sea, ¿no? Y que x2 es periódica con periodo t2, es decir, que ya demostré para cada una de ellas que esto sí se cumple, como lo dije, ¿correcto? Para un solo coseno. Entonces, por eso lo digo con certeza. Cada una por separado sí es periódica. Pero ahora, la ecuación 1, o sea, la suma, se cumple el criterio siempre y cuando T1 sobre T2, o sea, los periodos, la razón de los dos periodos, sea una razón entre dos enteros. Q y R deben pertenecer a los enteros, de tal manera que RT1 debe ser igual a QT2, ¿no? Entonces, el periodo de la señal que aquí puse como T mayúscula es RT1 o QT2. Da lo mismo porque son iguales, ¿correcto? Entonces, si ustedes tienen la suma de varias señales periódicas y ustedes se preguntan si la suma es periódica a su vez, la relación entre los periodos tiene que ser una relación entre dos enteros o un número racional. Si están hablando de un solo coseno, siempre va a ser periódico. Si están hablando de la suma de varios cosenos, ¿verdad? Entonces depende de la relación entre sus periodos, ¿correcto? Entonces, busquen esta demostración, yo lo estoy indicando aquí, ¿verdad? Para que ustedes la busquen, ¿sí? Entonces, eso es importante, insisto, por lo que vamos a ver en señales y sistemas 2. Entonces, veamos este ejercicio, ¿sí? X1 es igual al coseno de pi sobre 2t. Es una señal cosenoidal de amplitud 1, o sea, la A vale 1, la omega vale pi sobre 2, el desfasamiento teta es 0. Para el segundo, la A vale 1, la omega vale pi sobre 3, que es lo que multiplica t, según la expresión genérica del coseno, más teta vale 0, ¿sí? Entonces ya lo estoy comparando con la expresión general que yo les di hace un momento. Muy bien, entonces en el caso de x1, omega 1 vale pi sobre 2, que eso es igual a 2 pi veces f. F entonces, aquí despejándola, F1 vale 1 sobre 4, y por lo tanto, esto implica, esos simbolitos de aquí de flechitas es implica que entonces T1 es 4 segundos por ciclo. Ahora, para la segunda frecuencia, tenemos que omega 2 es pi sobre 3, esto es igual a 2 pi veces f, f en ciclos por segundo. Esto implica entonces que f2, despejándola de esta relación, es un sexto de hertz o de ciclos por segundo. Y esto implica que tenemos que T2 es 6 veces o 6 segundos en un ciclo. Entonces, la relación T1 sobre T2 es 4 sobre 6 o 2 sobre 3, que es una relación entre dos enteros. Entonces quiere decir que el periodo del resultado de sumar coseno de pi sobre 2t más coseno de pi sobre 3t es 12. Ese es el periodo, 12, ¿correcto? Vamos bien, 12 segundos en un ciclo. Entonces, estas dos, si las combino, ¿verdad? Sí van a formar, ¿verdad? Si van a sumar la morfología resultante de sumar estos dos cosenos, sí va a ser periódico y el periodo va a ser 12 segundos por ciclo, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido que la relación entre T1 sobre T2 fuera una relación entre dos enteros, si hubiéramos tenido 2 sobre pi, por ejemplo, pues esa no es un número racional, ¿verdad? No es una relación entre dos enteros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Correcto? Bueno. Muy bien, entonces, ustedes me detienen, ¿eh? Si quieren copiar algo, cualquier cosa, por favor, deténganme. ¿Me detienen o me sigo? Ok.
Perfecto. Entonces me sigo, ¿verdad? Sí. Sebastián dice que sí, Alan dice que sí me siga. Diana, sí, perfecto, me sigo, entonces, perfecto. Entonces, fíjense aquí. Aquí estoy sumando, ¿verdad? Esas dos señales que yo indiqué aquí. Una tiene un periodo 4 y la otra tiene un periodo 6. Entonces, fíjense bien. El periodo 6, déjenme ver. Esta de aquí está negra, tiene el periodo 6. Vean la negra de aquí, la línea negra de aquí hasta acá es 6. Y la otra, la línea azul, es 4. ¿Sí? Entonces la señal cosenoidal sin ningún desfasamiento en negro, ¿verdad? Es 6. Su periodo quiere decir que su frecuencia de oscilación es pi sobre 3. Mientras que la otra, que es de periodo 4, vean, del máximo al máximo, su frecuencia de oscilación es pi sobre 2 radianes por segundo. Y entonces ahora sumo las dos. Cada una individualmente, la azul y la negra, son periódicas. Cumplen el hecho de que x de t minúscula más t mayúscula es igual a x de t minúscula. Pero a la hora de sumarlas, vean, generan la línea roja, la señal en color rojo, que ya no es un solo coseno. Pero vean, ¿verdad? Que este periodo, que está aquí en rojo, se vuelve a repetir otra vez aquí, con los mismos valores del primer periodo, luego el tercer periodo y así, y tiene un periodo de máximo a máximo de 12, ¿correcto? Entonces esto lo hice con MATLAB y vamos a aprender a hacer esto con MATLAB. Entonces ahí está la demostración gráfica de lo que hice desde el punto de vista teórico, y es cierto, la suma de esas dos señales senoidales o cosenoidales en este caso, ¿verdad? Dado que sus periodos, su razón de sus periodos sí es una razón entre dos números enteros, pues generaron la señal en rojo, que a su vez es una señal periódica. Uh-huh. ¿Sí? Ok, entonces ya van tres funciones. La función escalón, la función delta de Dirac, la función cosenoidal, y en particular la función cosenoidal estudiamos su periodicidad. Estoy haciendo un resumen para que ustedes vayan viendo que no necesitan aprenderse o meditar sobre muchas funciones, solamente algunas de ellas. Muy bien. Ahora sí, ¿sí? Les había solicitado que ustedes investigaran la semana pasada, ¿verdad? Números complejos, ¿no? ¿Cómo se suman? ¿Qué significan los números complejos? ¿Verdad? ¿De dónde surgieron? Eso lo pueden encontrar en Wikipedia, ¿verdad? ¿Cómo se suman dos números complejos? ¿Qué tipos de representaciones tienen los números complejos? Hablamos de la representación rectangular y de la representación polar. Son dos formas de representación. Entonces, si no han completado esa lectura, ¿verdad? Si no han completado esa asignación de ejercicio, les pediría, por favor, que la completen, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, entonces estaríamos un poco cojos en ese asunto, faltos de información. Ajá. Por lo pronto, entonces yo necesito abordar las funciones complejas, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces, aquí estamos. Entonces vamos a hablar de la siguiente función que ustedes deben de conocer muy bien, que son las funciones o señales exponenciales complejas del dominio del tiempo continuo. Seguimos con que la variable independiente, aquí está, es t minúscula. Esa sigue siendo nuestra variable independiente. Entonces ahora vean la estructura de vean la estructura matemática, quiero decir, vean la expresión matemática de esta señal. X de t es igual a E, donde E es la constante naperiana, 2.718, no sé qué, ustedes ya la conocen. Esta constante naperiana está elevada a la potencia dada por J.
J es la raíz de -1, eso ya es un número complejo. Omega 0T, omega 0 es una frecuencia constante de oscilación. Por eso muchas veces en los libros le ponen el 0 para evitar dejarla nada más como omega, porque en el futuro, por ejemplo, en señales sistemas 2, omega mayúscula ya va a ser una variable independiente, pero aquí no lo es, aquí es un valor constante. La única que puede estar cambiando sus valores es la variable independiente T. Entonces, por eso le ponemos omega 0 para que definamos un solo valor de frecuencia. Muy bien, entonces, esta exponencial compleja, porque lleva una J, se puede reescribir utilizando la fórmula o identidad de Euler. Euler también fue otra persona que definió esta identidad. Entonces, ¿cómo podemos reescribir E a la J omega 0T? Pues vamos a poderla reescribir en términos de cosenos y en términos de senos. La parte real es un coseno de omega 0T y acabamos de estudiar esta expresión matemática. Y la parte imaginaria, porque está multiplicada por J, es un seno de omega 0T. Tanto la parte real como la parte imaginaria oscilan a la misma frecuencia omega 0T. Pero están en dos ejes diferentes. Nosotros habíamos estado trabajando, ¿verdad? Señales que siempre están sobre el mismo eje, en este caso la variable T. Pero ahora nosotros tenemos un eje para la parte real con respecto de T y un eje para la parte imaginaria con respecto de T, ¿correcto? Para sus compañeros de electrónica, ellos sí manejan señales imaginarias. Nosotros vamos a utilizar este concepto de exponenciales complejas para precisamente llegar a 1, la transformada de Laplace o la transformada Z, y 2, en señales y sistemas 2 vamos a llegar a través de estas exponenciales complejas a lo que es la representación de Fourier. Entonces, sí necesitamos entender perfectamente estas exponenciales complejas. Ok, muy bien. Entonces, la identidad de Euler me permite escribir este exponencial en una suma de dos funciones que tiene una parte real más J veces una parte imaginaria. Entonces, esta parte se tiene que trabajar con las partes reales de quizás otras señales y esta otra parte con la parte imaginaria de otras señales. No puedo revolverlas, ¿no? Si estoy sumando. Ahora, como aquí ya tengo un número real, o sea, si yo tengo omega 0, un valor, y vamos a suponer que T minúscula tiene un solo valor, ¿verdad? Le asigno un valor, pues entonces este es un número, vamos a llamarle A. Y lo mismo va a suceder con el seno, voy a llamarle B. Entonces yo tengo A más JB. Ese es un número complejo porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces A más JB se le denomina la representación rectangular de un número complejo, ¿correcto? La representación rectangular, ¿correcto? En donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Y ahorita vamos a llegar a ver cómo llegamos a la representación polar. En la representación polar necesito obtener la magnitud, E a la J la fase. Si ustedes tomaron esa lectura, ¿verdad? Esas son las dos formas de representar o de escribir un número complejo. La forma rectangular y la forma polar. La forma polar necesito la magnitud, ahorita vamos a verlo por qué necesito la magnitud, y necesito el ángulo de fase. Ahorita vamos a llegar a ello. Muy bien, entonces, tanto el coseno como el seno en la representación rectangular oscilan a la frecuencia omega 0. Y omega 0 ya sabemos que es 2pi veces F, 2pi veces F0, F0 en radianes, perdón, en ciclos por segundo. Entonces T0 es igual a 1 sobre F0, ¿correcto? Las dos tienen el mismo periodo de oscilación. Ok, bueno. Entonces déjenme ver, aquí está. Muy bien, entonces, como yo les decía, un número complejo tiene una parte real. Aquí esto le llamé teta en mi siguiente diapositiva, teta.
una parte real y una parte imaginaria. Entonces aquí está coseno de teta, ¿verdad? Y este otro es el seno de teta. Entonces, coseno de teta, me muevo en esta dirección, en la parte real, seno de teta en la dirección de la parte imaginaria, ya sabemos, aquí está el punto que estoy ubicando con las coordenadas, la parte real, más j veces la parte imaginaria. Este punto. Entonces, por eso se llama rectangular la representación, ¿no? Pues estoy en un plano bidimensional. Ahora, la otra representación, la polar nos permite ubicar a qué distancia del origen está ese punto que yo ubiqué como el coseno de teta más j seno de teta. Bueno, ese punto, pues aquí vemos que tenemos un perfecto triángulo rectángulo, es otra cosa que ustedes deben de conocer muy bien. En su geometría, ni siquiera analítica, nada más geometría, triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces, la hipotenusa de un triángulo rectángulo está dado por su cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, la raíz cuadrada? Pues ustedes saben que por trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Entonces, esta distancia de aquí, esta hipotenusa, tiene un valor 1. Y en la representación polar, aquí está el 1, 1 por e a la j, y ahora necesito este ángulo para dar distancia a la que está ubicada este punto y el ángulo al que está ubicado. Esa es la representación polar. ¿Cuál es el ángulo? Es este, pues es tangente a la menos 1 de cateto opuesto, pero el cateto opuesto es precisamente este, el seno, entre cateto adyacente, que es el coseno, tangente a la menos 1. Pero seno sobre coseno es tangente. Por tangente a la menos 1, pues nada más me queda teta. Entonces, este punto en términos rectangulares, en términos polares es 1 por e a la j teta. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ustedes deben de ponerse a leer estas cuestiones, porque entonces yo nada más voy a empezar a hacer uso de esta función exponencial compleja para diferentes valores de t y para un valor constante omega. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ustedes me dicen. ¿Cómo vamos? Dair, estás muy calladito, ¿sí? Todo bien, profesora. Sí, bueno. A Mauri, perfecto, todos igual así. Quiero ver mi pantalla llena de puros. Excelente, excelente. Muy bien. Si alguien tiene duda, adelante, ¿eh? Y es mejor que pregunten ahorita a que en el examen digan, ah, cara, no le entendí, ¿no? ¿Cómo ven? Yo tengo una duda. Ok, Betsabet. ¿Qué pasó? Pero no sé. Ah, no sirve tu micrófono. A ver, ¿puedes escribir ahí tu duda? A ver si ¿Me puedes escucha? escribirla. Ah, sí, ya te escucho. Yo Sí. tengo una duda, pero con el último ejercicio que hicimos, De la delta de Dirac. no, con el ejemplo de los cosenos. Con el ejemplo de lo que usé, ahorita voy para allá. A ver, déjame ver si le atino a dónde está tu duda. Este ejemplo, Ujú. ¿qué Lo pasó? lo que no entendí es de dónde salió el 3 y el 2 de T1 y de T2. Ah, ¿Dónde? aquí está. Ajá. Mira, tu T1 vale 4, lo Ajá. saqué de aquí, ¿no? Sí. Tu T2 vale 6, lo obtuve de aquí. Ujú. Ahora, T1 sobre T2 es 4 sobre 6, mitad y mitad es 2 tercios, Ujú. que eso es igual a Q sobre R. Entonces, 3 multiplica a Q, R multiplica al 2, aquí está, ¿no? Ah, Entonces, sí, creo que cualquier, entendí. sí, ya, cualquier T1 y cualquier
T2. En este caso T1 vale 4 y T2 vale 3, etcétera, ¿no? Eso te debe de resultar 12. 4 por 3 y 6 por 2, 12. Porque la relación QR, o sea, Q vale 2, R vale 3, y entonces al multiplicar así de manera cruzada, ¿no? El T1 que vale 4 es por 3, es 12, y el T2 que es 6 vale 12. Entonces el resultado final del periodo completo de la suma de las dos señales es 12. Sí, pero esta es la relación Q sobre R, esta que está aquí. Muchas gracias. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces, necesitamos manejar ahora deltas de Dirac, escalones unitarios, señales coseno y exponenciales complejas. Van 4 apenas. ¿Sí? No son muchas, insisto. ¿Sí? Entonces es manejable, es un número manejable de funciones que debemos de saber sus propiedades y cómo usarlas. O sea, no es un número alto de funciones. Ahora sí que lo que necesitan es saber la integral, porque si yo les hubiera puesto en uno de los ejercicios de delta de Dirac que la x de t tenía alguna función específica y quería yo que no me dejaran en términos de integral, el primer término, pues entonces sí tienen que saber integrar, ¿no? ¿Sí? Ok, Dafne, ¿cómo vamos, Dafne Carrasco? Dafne, si quieres me puedes escribir. Ya, perdón, profesora. ¿Mandé? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y Bueno. normalmente el Roy sí está. Ok, bueno, por favor, indíquenme en cuanto tengan alguna duda, porque siempre me dicen que todo bien, y al final del curso no fue todo bien, ¿sí? Entonces, por favor, necesito sus dudas. Ok, bueno, entonces vámonos a continuar. Muy bien, entonces esta exponencial ahí está, y ya les dije de dónde salió. Insisto, tenemos entonces dos formas de escribir un número complejo: rectangular y polar. Vamos a utilizar mucho la forma polar. Ok, ahora, ¿cuál es una generalización de la primera expresión polar? En la primera, aquí está mi apuntador con un láser, según ellos. En la primera, la hipotenusa vale 1, entonces aquí 1e a la j teta, pero en mi siguiente generalización número 1, ya la hipotenusa no vale 1, vale ρ, lo que sea. 5, 10, 2, 2.1 es la distancia nuevamente del origen al punto, ¿correcto? Pero sigue en el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto sería ρ seno de teta y el cateto adyacente sería ρ coseno de teta. Entonces la ρ se anula y me queda otra vez tangente inversa de tangente, seno sobre coseno de tangente, entonces me queda el mismo ángulo, ¿no? Pero la distancia sí está cambiando. Entonces, esta es la primera generalización, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la siguiente generalización? Fíjense cómo voy complicando la expresión de la exponencial compleja. La siguiente generalización, y que voy a ocupar yo muchísimo en transformada de Laplace, es que x de t, ahora mi señal de tiempo, es igual a la exponencial e a la st. ¿Quién es ese? Pues ese es la suma, es un número complejo que está descrito por una parte real que le voy a llamar sigma y una parte imaginaria que le voy a llamar omega. Cualquier cosa que multiplique a la j es la parte imaginaria, ¿correcto? Ambas, sigma y omega, son constantes. Nuevamente, aquí mi variable independiente es t. Ok, entonces si yo sustituyo s, ¿verdad? Por esta generalización me queda
E a la sigma más J omega por T. Exponenciales de la misma base, ya saben que se suman los exponentes, eso también deben de saberlo. Entonces, esta exponencial la puedo separar en E a la sigma T por E a la J omega T, porque la multiplicación de exponentes de la misma base, que en este caso es C, se suman los exponentes, ahí está. Ahora, esta primera exponencial no es compleja, aquí no hay ninguna J, pero la segunda sí. Entonces, la primera se queda como E a la sigma T, y la segunda, por la identidad de Euler, se queda como el coseno de omega T más J seno de omega T. Entonces, la parte real, en términos rectangulares, para X de T, la parte real vale E a la sigma T por coseno de omega T, y la parte imaginaria vale E a la sigma T por el seno de omega T. Entonces ya generalicé, porque hace un momento aquí nada más tenía 1, E a la sigma T nada más vale 1, ¿correcto? Muy bien, ahora, dependiendo del valor de sigma, ustedes también han estudiado exponenciales, por ejemplo, ustedes estudiaron exponenciales cuando se emite la radiación de algún material radiactivo. Su forma de emitir la radiación va decayendo con el tiempo, claro, es un tiempo en miles de años, ¿no? Que va decayendo la radiación. Es una exponencial negativa. Así está dada la ley de ese decaimiento exponencial. Entonces, esas exponenciales también ustedes ya las vieron. Entonces, en el caso de que sigma sea menor que 0, o sea, si es negativo, pues esta exponencial es una exponencial que va decayendo. Si sigma es positivo, esta exponencial es una exponencial que va creciendo. Entonces, esa exponencial que decrece o que crece multiplica a un coseno o a un seno. Entonces, si la exponencial va decreciendo, entonces el coseno va también decreciendo su amplitud, porque están multiplicando la amplitud, modificando la amplitud de este coseno por esta exponencial, y lo mismo el seno. ¿Correcto? Entonces aquí tienen la multiplicación de dos funciones que dependen del tiempo continuo, ¿sí? Y entonces esta función E a la ST la voy a utilizar muchísimo en transformada de Laplace. ¿Correcto? Bueno. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces nada más utilicé la misma exponencial compleja generalizándola, ¿no? Hasta llegar a E a la ST. ¿Correcto? E a la ST. Bueno, ahora quisiera yo que veamos rápidamente su lista de ejercicios. Se las voy a pasar, ¿verdad? Ay, no quiero estar, espérenme tantito. Ya no veo yo bien. Ok, vamos a ver. Aquí está. Aquí está la lista de ejercicios. Entonces, dice, el primer problema dice que hay que obtener la gráfica de las siguientes señales. La gráfica, o sea, en su cuaderno, en su papel. Es importante que las hagan porque probablemente alguno de estos problemas los voy a tomar para el laboratorio. Entonces, obviamente, ustedes ya tienen que venir así con su solución. Entonces, el problema 1A, por ejemplo, dice que tienen que obtener la gráfica de X de T versus T en este rango. T nada más lo pueden dibujar entre -2 y 6. Ese es el rango en el que quiero la gráfica. Pero resulta ser que X de T en este primer problema, ¿verdad? Es U de T más 1 menos 2 U de T menos 1 más U de T menos 3. Es decir, X de T está en términos de la suma de las funciones escalón que definimos, escalón unitaria, pero tiene además corrimientos en tiempo y cambios de amplitud. Entonces, ustedes deben de saber ya manejar esta suma de funciones que, insisto, lo han hecho para darme la gráfica de X de T. Las otras dos, B y C, son gráficas del dominio del tiempo discreto porque estoy utilizando la variable n minúscula, lo cual lo vamos a ver con anticipación para que ustedes hagan la parte B y C, pero la 1A ya la pueden hacer. Ahora, la figura, perdón, la parte 1D dice, dadas las señales de la figura 1 es esta, aquí está, déjenme hacerlo más chiquito, aquí está.
tenemos esta X1 o esta X2. Entonces, dadas las señales de la figura 1, determine las gráficas para I igual a 1 y 2, o sea, una vez para esta y otra vez para esta, de los casos. Fíjense bien, les piden la gráfica de X y de T más 1. Y puede ser esta o esta, o sea, tienen que sacar las dos, ¿no? Entonces, una vez la sacan obtienen la gráfica de I, X1 de T más 1, y para la siguiente vez es X2 de T más 1. El siguiente inciso es X1 de T menos 1 y X2 de T menos 1. ¿Correcto? Entonces, son dos funciones, X1 y X2, que dependen de la variable independiente T minúsculo. Esas son funciones del dominio del tiempo continuo y quiero ver cómo sacan estas gráficas, que son las operaciones que yo les había dicho que se tenían que hacer: inversión en tiempo, corrimientos en tiempo, escalamientos en tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, por favor, hay que hacer estas gráficas y yo iré preguntándoles al respecto de cómo van. El problema número 2 dice: simplifique las expresiones siguientes. Entonces, la primera expresión que tienen, la integral de menos infinito a infinito de t menos 1 delta de t menos 5 de t, es muy parecido a uno de los ejercicios que hicimos recientemente en esta clase. Y el segundo dice la integral de menos infinito de e a la j, j es raíz de menos 1, punto 5 pi omega más 2 por delta de omega menos 5 delta de omega. No importa cómo se llame la variable de integración, en este caso es omega, ¿verdad? O W, como la quieran llamar. Necesito que me digan cuál es la simplificación de esta expresión que está aquí, ¿sí? En base a lo que ya vimos del exponencial y lo que vimos de la delta. La definición de la delta no cambia. Luego, en el problema 3 dice: determine si las señales siguientes son periódicas utilizando la definición correspondiente, o sea, el criterio, y en caso afirmativo, calcule el periodo. Entonces, aquí lo tienen en el caso A, en el caso C. En el A y C ya lo pueden trabajar porque son señales del dominio del tiempo continuo. En el caso B, D, E y F son señales del dominio del tiempo discreto que vamos a ver más adelante. Entonces ya pueden por lo menos intentar resolver dos problemas. El problema número 4 es un sistema, está dentro de una caja negra, ¿verdad? Que ahora sí sabemos que hay dentro de esa caja negra, es una resistencia y una bobina. Entonces les piden que por favor establezcan en términos de R y L, RL, así un valor, la expresión o la ecuación diferencial, suponiendo que vamos a tomar la salida en la bobina y la entrada está aquí definida, ¿correcto? Para ver cuál es la ecuación diferencial que relaciona a este sistema entrada-salida. Y posteriormente, el problema número 5, todavía tenemos que ver qué es un sistema lineal, causal, invariante en el tiempo o corrimiento, porque aquí ya les estoy dando los sistemas. Entonces vamos a trabajar esto un poquito más adelante, ¿sí? Entonces ya les puse un problema que ya abarca más hacia adelante. Pero hasta el problema 4 ya pueden ir trabajando todos esos datos, ¿correcto? Todos esos problemas. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Entonces, como la próxima clase es el miércoles, pues ustedes pueden ir desarrollando alguno de estos problemas. Ya pueden ir desarrollándolos, son gráficas. Ni siquiera tienen que hacer algo más. Son gráficas, entonces yo ya les preguntaría en dónde se atoraron, cuál fue el resultado, etcétera. Y alguno de esos, insisto, los vamos a utilizar en el laboratorio. Entonces ya ustedes los tienen que tener más que resueltos, ¿sí? A lo mejor también en el laboratorio les pongo otros problemas adicionales, pero ustedes, insisto, con estas 4 señales que vamos ya analizando, pues ya tienen ustedes una buena herramienta para poder desarrollar problemas en el laboratorio. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Hay alguna duda, algo que los impida llegar a solucionar estos problemas? ¿No? ¿Algún concepto que no haya quedado claro que les impida?
que no puedan solucionar estos problemas? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces miren, lo que vamos a hacer es que ustedes se dediquen a hacer esas gráficas que ya les dije de la lista de ejercicios y el miércoles yo les voy a preguntar cómo van. Por lo menos alguno de esos ejercicios ya tendrían que estar hechos, alguno. No estoy pidiendo todos, ¿sí? Alguno ya tendría que estar hecho para que yo me dé cuenta de cómo van ustedes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces ahí la dejamos, ya que no tiene ninguna duda, ¿sí? Y pues eso me da mucho gusto que no tiene ninguna duda. Y déjenme ver una cosa más. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces eso es todo y nos vemos el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. Nos vemos el miércoles, jóvenes, ¿sí? Bueno, gracias por su atención. Nos vemos.